Hola, buen día. Mi nombre es Ana Isabel Martínez Duarte. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 21037684. A continuación voy a presentar el reto número 5 de nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del módulo Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es el maestro José Luis Gaona Esparza y la fecha de entrega de este trabajo es el 12 de agosto del 2024. El presente video es sobre la investigación del caso Radilla Pacheco contra México, así como su importancia y trascendencia. Punto número 1. Explicación de los hechos del caso. El caso Radilla Pacheco contra México se refiere a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un activista social que fue detenido en un retén militar en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974, durante la denominada Guerra Sucia. Radilla Pacheco fue llevado a un cuartel militar y desde entonces su paradero ha sido desconocido. A pesar de los esfuerzos de su familia por encontrarlo y obtener justicia, las autoridades mexicanas no llevaron a cabo una investigación efectiva y no se sancionó a los responsables. Punto número 2. Explicación del proceso ante la comisión. La familia de Radilla Pacheco presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001, argumentando la violación de varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal y el acceso a la justicia. La CIDH, tras analizar el caso, determinó que existían suficientes elementos para considerar que México había violado estos derechos y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008 para su análisis y resolución. Punto número 3. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte IDH, en su sentencia del 23 de noviembre del año 2009, concluyó que México había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y el derecho a la protección judicial. La Corte destacó la obligación de los estados de investigar las desapariciones forzadas de manera exhaustiva y efectiva, y enfatizó que la jurisdicción militar no es competente para juzgar violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas. La Corte también subrayó la importancia de la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y sus familiares. Punto número 4. Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. La sentencia del caso Radilla Pacheco contra México es fundamental porque estableció precedentes significativos en la protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano. Reafirmó la obligación de los estados de investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos y limitó la aplicación de la jurisdicción militar en casos que involucren delitos contra la humanidad. Además, esta sentencia impulsó reformas importantes en México, incluyendo modificaciones al marco legal para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas en tribunales civiles, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho. Las fuentes principales utilizadas para la realización de este trabajo son 1. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el caso Radilla Pacheco contra México, con fecha de 23 de noviembre del 2009, este documento es el principal recurso para el análisis y razonamiento jurídico expuesto. Número 2. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Este tratado internacional es fundamental para entender las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y la Corte IDH lo utiliza como base en sus decisiones. Punto número 3. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La Comisión publicó informes sobre el caso que fueron cruciales para entender el proceso previo a la intervención de la Corte IDH. Estos documentos están disponibles en los sitios web oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.